presente, que nos brindó mucha información sobre los nuevos métodos de reciclaje y expuso reiteradas veces sobre la importancia de aplicar las nuevas tecnologías a lo que es el reciclaje. Por último, quería agradecerle también a Teresa, que además de integrar las comisiones de trabajo, es una amiga y es una de las primeras activistas que tuvo el movimiento verde en nuestro país, allá por la década de los 70, y hoy cumple un rol fundamental en Greenpeace. Así que, bueno, de hecho me hubiese encantado que esté exponiendo acá conmigo, porque la verdad que sabe muchísimo del tema. Pero bueno, se van a tener que conformar conmigo porque decidió aportar desde otro lugar. De hecho, la presentación iba a ser mucho más acartonada y ella le dio un punto de vista más social y desde el contexto histórico del problema ambiental. Ahora, para empezar con la presentación, la idea es hacer un repaso de lo que es la gestión de los residuos urbanos en el ámbito de la ciudad, y siempre de la mano de la ley de basura cero, que debería ser el marco teórico y legal que oriente al Ejecutivo en esta materia. Ahora, para entender el problema ambiental desde todos sus puntos de vista, es importante ver el contexto histórico. Sobre todo a partir del siglo XIX, donde la industrialización de la mano de un crecimiento sostenido en la población hizo que cada vez sea más preocupante el impacto de la actividad humana en el medio ambiente. Por eso vamos a ver una breve línea cronológica con algunos sucesos históricos que nos llevan a estar hablando hoy de este fenómeno a nivel mundial que es basura cero. En 1700, la población del mundo suma aproximadamente 600 millones de habitantes. Este es un dato fundamental y les pido que lo retengan para compararlo con la densidad demográfica actual y de esa manera entender la magnitud del crecimiento poblacional en poco más de 300 años, que de hecho en términos históricos es prácticamente nada. En la década de 1960 se publican los primeros avisos de que la actividad humana podría contribuir al calentamiento global. A inicios de los 70 se reconoce el primer uso documentado de la palabra verde en el sentido medioambientalista o ecológico. De hecho, nosotros estamos familiarizados con este término porque es el sello o el eslogan que utiliza el gobierno de la ciudad a través de su programa, Una Ciudad Verde, para todo lo que tiene que ver con la recolección y la administración de los residuos. Ahora, como bien dijo un vecino en una de las últimas reuniones, más que Ciudad Verde debería llamarse Ciudad Amarilla. Porque si el gobierno gastara apenas el 10% de lo que hoy gasta en publicidad partidaria y en pintar la ciudad amarillo, en realmente concientizar a las personas sobre la importancia de la separación en origen, hoy no haría falta hacer una jornada de basura cero y mucho menos hablar de un problema en la generación de residuos. Pero bueno, este es un tema que vamos a ver más adelante. En 1971 Greenpeace lanza una campaña para la protección del medio ambiente, que fue una campaña modelo porque fue la primera que se hizo simultáneamente en todo el mundo. En 1986 se produce la fuga radioactiva tras un accidente en la central nuclear de Chernobyl. Y este es un dato importantísimo porque de alguna manera marcó un punto de inflexión en la historia después de esta catástrofe, donde cambió el paradigma en cuanto al rol del Estado, a la responsabilidad del Estado, mejor dicho, en la generación de energía. Se empezó a hablar cada vez menos de energía barata, como puede ser la energía atómica o energía nuclear, y se empezó a hablar cada vez más de energías renovables o energías limpias. Y de hecho se relaciona también con uno de los proyectos de ley que vamos a exponer hoy, que propone fomentar a las industrias de energía renovable en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En 1992, la sostenibilidad como plan de acción para la prevención ante el cambio climático es tratada en la primera cumbre de la Tierra en la ONU en Río de Janeiro, en Brasil.
El 5 de julio de 1993 se firma el Pacto Federal Ambiental en Argentina y de hecho la consagración del principio a nivel nacional concluyó en 1994 con la reforma de la Constitución Nacional. En 1995 se aplica la primera ley de basura cero en Canberra, Australia, donde se planteó ningún desecho al 2010. Esto en un principio era un objetivo utópico, porque de hecho es así, es imposible reducir los residuos a cero, pero sin embargo la ciudad de San Francisco, en Estados Unidos, con 7 millones de habitantes, también la aplicó al mismo tiempo y logró reducir en un 50% sus residuos urbanos en 10 años. De manera que lo que en un principio se creía utópico, se demostró con este ejemplo exitoso que los objetivos se podían plasmar en resultados tangibles, como por ejemplo reducir la basura a la mitad en 10 años. Después del ejemplo de San Francisco, la ley se distribuyó por todo el mundo hasta llegar en enero del 2006, donde se aprobó la ley de basura cero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es reglamentada recién en mayo del 2007. Los objetivos planteados son reducir en un 30% la cantidad de toneladas que son enviadas al relleno sanitario en el año 2010, en un 50% en el 2012 y en un 75% en el 2017. De manera que todavía estamos inmersos en el plazo de aplicación de la ley. Más adelante, mediante una matriz de objetivos, vamos a ver en qué grado se cumple o no con las premisas que plantea la ley. Por último, en el año 2010, la población del mundo ronda los 6.800 millones de habitantes. Este punto, comparado con el que veíamos al principio, nos da como conclusión que por cada habitante que había en 1700, hoy hay 10. Y esto de alguna manera nos ayuda a resumir lo que es la esencia del problema, que en definitiva es entender que el crecimiento poblacional es insostenible de la mano del crecimiento económico, que a su vez el crecimiento económico es producto de un aumento generalizado en el consumo y que a su vez es producto también de la globalización, que de alguna manera occidentalizó al mundo y la gran mayoría de los países, inclusive el nuestro, no toma real conciencia de que los recursos en definitiva son escasos. Hay un proverbio de los pueblos originarios del sur de nuestro país que dice que la tierra no la heredamos de nuestros ancestros, sino que se la tomamos prestada a nuestros hijos. Y esto resume un poco este concepto de sostenibilidad, ¿no? Con políticas a mediano y largo plazo que inclusive exceden a un gobierno de turno. Y la verdad que este es un tema interesantísimo, la verdad se podría abordar desde múltiples perspectivas, desde económica, filosófica, hasta social, pero me interesaba también correrme un poco de la temática principal de la presentación para hacer una comparación entre una inminente crisis ambiental y algo que estamos todos escuchando actualmente, que es una inminente crisis económica. Hoy todos estamos hablando de una inminente crisis económica producto del default, aunque para algunos no se aplique el término default, pero en definitiva lo que quiero decir con esto es que estamos acostumbrados a los cortoplacismos económicos de nuestro país. De hecho, en los últimos 38 años caímos 4 veces en default. Y de alguna manera estamos acostumbrados a tropezar siempre con la misma piedra. Hoy decimos que el enemigo principal son los fondos buitres o que es Griesa, pero creo que varios coinciden conmigo, porque de hecho lo charlamos en las comisiones, que uno de los principales enemigos es el mismo gobierno nacional, porque la crisis económica es producto de un proceso histórico y entre las múltiples causas, la principal causa es el exceso del gasto público. El gasto público está bien siempre y cuando sea desde una mirada desarrollista, donde se genere empleo y se realicen obras que ayuden a la ciudadanía. Pero en este caso, el gasto público apuntó a engrosar el aparato estatal a prácticamente el doble en tan solo 8 años. De manera que con esto generó en realidad
que sea necesario parchar un déficit fiscal con emisión monetaria, y esto generó un guarismo inflacionario que, si encima lo negamos durante tanto tiempo, es una crónica de una crisis anunciada. Por esto no quiero desdramatizar la situación económica actual, pero lo que sí quiero es que tomemos conciencia que, en definitiva, de una crisis económica se vuelve, pero de una crisis ambiental no. Y una crisis ambiental que está sujeta también a problemas económicos serios, pero también está sujeta a problemas sociales, culturales, ecológicos y sanitarios, de salud, de los cuales no se vuelve. Por eso se hace tanto hincapié en que es mejor prevenir que curar. Porque una vez que estamos inmersos en una crisis ambiental ya no hay curar. Un ejemplo de esto es Distrito Federal en México, que hoy tiene el récord de ser la ciudad que mayor concentración de smog tiene en el mundo. Y como tiene el récord de la mayor concentración de smog, también tiene el récord de ser la ciudad que mayor casos de niños con problemas bronquiales que derivan en jóvenes asmáticos en el mundo. De manera que este es uno de los tantos ejemplos que podemos nombrar sobre las problemáticas de una crisis ambiental. Ahora, la idea un poco de la presentación es centrarnos en lo que es la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros, si bien no tenemos un problema, que es un problema del smog, el problema principal en la ciudad de Buenos Aires es que en un horizonte de tiempo de 8 años no va a haber más lugar a donde enterrar la basura. Y esto es grave. Y hoy en día muchos funcionarios están con otras prioridades en vista a un año electoral y no se está tomando real conciencia de la importancia de esto. En 8 años ya no va a haber lugar a donde enterrar la basura. Ahora vamos a ver un poco lo que es nuestra legislación, lo que es la ley de basura cero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nacho, te quiero hacer una pregunta. Sí. Decime que no podrá maquinaria que sean compactadoras que a la vez incineren los residuos. No está permitido por la ley de basura cero la incineración. Está permitido. Está prohibido. Ahora vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver las distintas tecnologías y las distintas. Porque pueden haber diferentes tecnologías para que hoy no te ponen. Claro. La concepción de basura cero en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es: basura cero es una filosofía y un principio modelo para el siglo XXI que incluye el reciclaje, pero también va más allá de este método para darle un enfoque de sistema global. O sea que la ley de basura cero, el espíritu de la ley es el mismo en todo el mundo, solo que se adapta a la idiosincrasia de cada país y mismo los objetivos en base a las urgencias que tenga cada ciudad, que en nuestro caso es la necesidad de disminuir el entierro de basura en los rellenos sanitarios. Ahora vamos a ver los objetivos de nuestra ley de basura cero, que son reducción de los impactos sobre el ambiente y la salud, preservación de los recursos naturales, ahorro de energía, reducción del uso de tóxicos, fortalecimiento de las economías locales, generación de trabajo y fomento a la participación ciudadana. Más adelante vamos a ver, mediante una matriz de objetivos, también cuáles de estos puntos se cumplieron en parte o no se cumplieron. Ahora, para analizar un poco lo que es la gestión de los residuos en la ciudad, es importante, como primer nivel de análisis, ver el aspecto presupuestario. ¿Cuánto gastamos? ¿Cómo gastamos y en qué gastamos? Por eso vamos a abordar el tema desde dos puntos de vista. Primero, desde la asignación de recursos y desde la ejecución de recursos. Vamos a ver la primera partida, que es el programa 52 de Servicios de Higiene Urbana, que depende de la Dirección General de Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Este programa tiene un presupuesto de 3.772, de más de 3.700 millones de pesos. Y tiene como meta física, o sea, como objetivo, la recolección de residuos de 22.489 cuadras, que son las cantidades de cuadras que tiene la ciudad. En términos monetarios podemos concluir que para el Ejecutivo, en definitiva, sería prioridad la calidad del servicio de higiene urbana.
Y digo esto porque el presupuesto es el fiel reflejo de las prioridades del gobierno. Y en este caso, estamos ante el contrato más caro en la historia desde que la ciudad es autónoma. Estamos hablando de más de 30.000 millones de pesos, de los cuales para el ejercicio 2014 se asignaron más de 3.700 millones de pesos. De manera que como primera conclusión podemos ver que no habría un problema de asignación de recursos, sino todo lo contrario. Más adelante vamos a ver si es coherente o no el monto del contrato de basura. Ahora, desde el punto de vista de la ejecución presupuestaria, estamos ante un caso, la verdad, que sin precedentes. Yo estuve buscando para hoy algún antecedente de lo que les voy a comentar ahora, pero la verdad que no encontré. Y les hablo de una ley que se votó no hace mucho, que contemplaba un adelanto financiero por más de 1.300 millones de pesos para las empresas adjudicatarias del servicio de recolección de residuos, con la excusa o con el objeto de capitalizarse para poder, más que nada en un contexto de devaluación, ¿no? Porque ellos apelaban a que habían comprado bienes de uso afuera y que el dólar pasó de 5 pesos a 8, pero bueno, si lo escuchamos así, tiene lógica. Ahora hay que tener en cuenta dos puntos. En primer lugar, las empresas adjudicatarias de servicio que firmaron el contrato el año pasado son las mismas que venían prestando el servicio con anterioridad. Esto por un lado. Y por otro lado, las empresas adjudicatarias se sometieron hace poco más de un año a un proceso licitatorio similar a cualquier otro. De hecho, no similar a cualquier otro porque el pliego debería haber pasado por la legislatura y se debería haber tratado y no se trató. Pero bueno, este es otro tema. Lo que quiero decir con esto es que las empresas licitaron, ganaron la licitación y la Comisión Evaluadora de Ofertas dictaminó que estaban en condiciones tanto estructurales como económicas de poder brindar el servicio. De manera que lo mismo que seguramente se preguntan ustedes, lo mismo que pregunto yo, ¿por qué la ciudad debería adelantarles semejante cantidad de dinero a estos privados para darle una holgura financiera, cuando yo estoy seguro que cualquiera de nosotros vamos a pedir un crédito a cualquier banco y ningún banco sería tan generoso con nosotros como la ciudad lo fue con estas empresas, que de hecho no les cobró siquiera un punto de interés? Cabe aclarar que esta propuesta del oficialismo no la acompañó ni Cristina ni Graciela y de hecho votaron en contra. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave es la reasignación de fondos. Porque este dinero en un principio es producto en realidad de un empréstito, de un bono que se emitió en el 2012 con un objetivo determinado que era la creación de la primera planta modelo de reciclaje de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me acuerdo que vinieron a la Comisión de Presupuesto con folletos mostrando la maquinaria de punta que se iba a aplicar, que era maquinaria alemana, y de hecho se hizo un viaje a San Francisco para ver cómo funcionaban estas plantas, que fueron legisladores del oficialismo y algunos de la oposición. Y hoy vemos que los legisladores que en su momento votaron de buena fe un proyecto para un objetivo determinado, hoy se encuentran que este dinero terminó en manos de estas empresas. De manera que esto es grave. O sea, hablamos de mucho dinero y hablamos de fondos públicos. Son fondos que aportamos todos nosotros con nuestros impuestos. Y de hecho estoy seguro que muchos de ustedes se están enterando recién ahora de esto. Y eso nos lleva a hablar también de otro tema, de por qué los medios no levantan estos temas, porque en definitiva es grave. Pero bueno, eso es para debatir en otro momento. Ahora, por eso hago especial hincapié en la necesidad de que los vecinos participen activamente tanto de la votación del presupuesto como de la fiscalización de la ejecución del mismo. Yo siempre digo que si los vecinos fiscalizaran el gasto público con la misma responsabilidad que lo hacen los consorcios, estas propuestas no tendrían lugar en la legislatura. Pero bueno, esto es un proyecto que se trató, se votó y se aprobó por la mayoría simple del cuerpo. Ahora vamos a ver la siguiente partida,
las siguientes partidas, porque son dos. Bueno, el primer programa es el 53 de control de calidad de servicios de higiene urbana, que también depende de la Dirección General de Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y tiene un presupuesto de más de 142 millones de pesos. La segunda partida es del Ente Regulador de Servicios Públicos, que tiene un presupuesto de más de 130 millones de pesos. Entre los dos estamos hablando aproximadamente de casi 300 millones de pesos. ¿Por qué las puse juntas? Con la salvedad de que el ente regulador, además del servicio de higiene urbana, contempla varios servicios, pero la mayor erogación de fondos va para la gerencia del servicio de higiene urbana. Y los pongo juntos porque estamos ante lo que se llama un presupuesto espejo. Son dos presupuestos con un mismo objetivo. De hecho, hay superposición de competencias y facultades, y que cada uno depende de una unidad ejecutora diferente. Uno depende directamente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y el otro directamente de Jefatura de Gobierno. No hace falta hilar demasiado fino para darnos cuenta que esto simplemente es caja política. De hecho, si vamos al lugar físico donde se encuentra el ente regulador de servicios públicos, más precisamente la oficina de servicio de higiene urbana, nos vamos a encontrar con tres personas. Una va a estar jugando al preguntado, la otra chateando en el Facebook, y el tercero le va a estar cebando mate. Porque esto es así, parece gracioso, pero es la realidad. Es caja política, y los mismos vicios de gobierno que tiene el gobierno nacional los tiene el gobierno de la ciudad. Engrosar el aparato estatal para hacer política. Bueno, esto es lamentable, pero en definitiva es la realidad. Ahora vamos a ver la tercera y última partida, que no es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sino que es de Rosario, y es un programa similar al que veíamos al principio, que es el responsable de ejecutar el contrato de basura. Elegimos Rosario para hacer la comparación porque, si bien demográficamente son ciudades muy distintas, en cuanto a la metodología de recolección de residuos y la característica de los pliegos son similares. De hecho, bueno, a simple vista podemos ver que el presupuesto es mucho menor, hablamos de 570 millones contra 3.700 millones, por razones obvias, porque es una ciudad mucho más chica. Ahora, para que la comparación sea válida, decidimos hacer un método sencillo, que es dividir la totalidad del contrato por dos variables. Primero, por la cantidad de habitantes, que nos da el presupuesto per cápita, y segundo, por las unidades fijas que tiene el presupuesto, mejor dicho, por las metas físicas, que son las cuadras. Y esta es la variable más representativa, porque una cuadra es igual en Capital Federal, en Rosario, en San Francisco o en el Congo. De manera que esto es más que relevante el cuadro comparativo que vamos a ver ahora. En este cuadro vemos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, per cápita estamos gastando 1.329 pesos, mientras que en Rosario, per cápita se gastan 554 pesos. Por cuadra, en la ciudad estamos gastando 167.765 pesos. Esto es por año. Mientras que en Rosario se gasta una tercera parte de esto. Esto es un dato objetivo que está plasmado y no está sesgado para nada. Y queda a criterio de cada uno pensar qué es lo que se hace con esta diferencia en lo que sería un gasto operativo real y el margen de ganancia, que la verdad es abismal. Pero bueno, el margen de lo que cada uno podría suponer, esto también tiene una explicación técnica. Y se puede ejemplificar mismo en esta jornada con lo que es la eficacia y la eficiencia en el manejo de los recursos. Nosotros hoy hicimos esta jornada de basura cero, por la cual no gastamos un peso. De hecho, la legisladora vinieron a Donores,
El locutor es un amigo que es Rulo, que forma parte del Hormigón, y la legislatura sí donó la medialuna. O sea que somos eficaces, sí, porque cumplimos con el objetivo que es realizar esta jornada de basura cero. Ahora, si hubiésemos contratado 3 promotoras para que pasen la filmina y le presten más atención que a mí,